Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Nueva exposición que se ha organizado a propósito de una ley, en este caso la ley 21.484, que modifica una serie de cuerpos legales, como vamos a señalar, y esta es una tendencia dentro de los últimos años, y yo diría principalmente a partir de la pandemia del COVID-19 desde el año 2020, en la cual se han dictado una serie de normas que tienen por finalidad fortalecer el principio de responsabilidad parental que se dispuso en nuestra normativa desde el año 2013 para mejorar el sistema de pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos. Entonces voy a compartir una presentación con ustedes y, como siempre, partiendo con algunos principios básicos, y es, por ejemplo, en primer lugar, ¿qué es una pensión de alimentos? Y la obligación de dar alimento fijada o aprobada judicialmente es la pensión de alimentos. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, incluye además la obligación de la enseñanza básica, media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio. Además, debemos señalar, y voy a volver aquí a la presentación en grande, que nuestra ley establece a quiénes se deben pensiones de alimentos. Y se deben pensiones de alimentos a el cónyuge, a los descendientes, principalmente a los hijos, pero también a los nietos, ¿no? A los ascendientes, es decir, a los padres, incluso los abuelos, a los hermanos y a aquel que hizo una donación cuantiosa. Vamos a ver que esta ley 21.484 dispone algunas modificaciones respecto a cómo se debe determinar la obligación alimenticia respecto de estos alimentos. ¿Hasta qué edad se deben los alimentos? Bueno, en principio, hasta los 21 años. Pero si el alimentario, después de los 21 años, se encuentra estudiando una profesión u oficio, entonces tiene derecho a alimentos hasta que termine esa profesión, o de estudiar esa profesión o oficio, o hasta que cumpla un máximo de 28 años. Y además, si el alimentario padece de una discapacidad física o mental que le impida valerse por sí mismo, o bien si existen causas calificadas que le impidan valerse por sí mismo, entonces en ese caso la pensión de alimentos será de por vida. Y ahora sí, entramos de lleno en la ley 21.484, que fue publicada en el Diario Oficial el 7 de septiembre del año 2022, y que, como adelantamos, modifica una serie de normas, en principio, la ley 14.908, que es la ley de alimentos, o, como su nombre oficial lo dice, la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. También modifica el Código Civil y modifica la ley 20.593, que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. Cabe recordar que, como adelanté hace un rato, hay una decisión legislativa de adecuar la normativa respecto del pago de pensiones de alimentos, y recordemos que en noviembre del año 2011 entró a regir la ley 21.389, que modificó fuertemente la ley de alimentos y que crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, que comienza a regir y operará a partir del mes de noviembre del presente año. Por tanto, se ha perfeccionado notablemente esta legislación. Esta ley, y parto señalándolo, la ley 21.484 y todo lo que vamos a tratar en esta conferencia, comenzará a regir, según la norma, 6 meses después, desde la entrada en vigencia de esta norma. Por tanto, 6 meses después del 7 de septiembre del año 2022. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? También lo adelantamos,
el perfeccionar el sistema de pago de pensiones de alimentos y además refuerza el principio de corresponsabilidad parental. ¿Por qué refuerza el principio de corresponsabilidad parental? Porque los hijos no son de cargo solamente de uno de los padres, sino de ambos padres. ¿Y cómo debe contribuir el padre no custodio? Que principalmente o generalmente es el padre, el hombre. Debe contribuir a través del pago de una pensión de alimentos. Pero eso no lo exime de otras obligaciones, como las obligaciones de corresponsabilidad, las obligaciones que tienen que ver con mantener un régimen directo regular y otras obligaciones que son propias del derecho de familia. Pero principalmente esta norma, insisto, tiene por finalidad el perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos. Vamos a abordar las principales modificaciones de esta norma. En primer lugar, la finalidad de la pensión de alimentos. Ya dijimos a quién se le debe una pensión de alimentos, cuál es la finalidad de la pensión de alimentos, y la ley decía, el Código Civil en particular decía, hasta antes de la entrada en vigencia de esta norma, que los alimentos debían regularse para habilitar que ese hijo o hija, o bien otros alimentarios, pudieran subsistir modestamente de acuerdo a su posición social. Eso podía llevar a que la pensión de alimentos no siempre cubriera todas las necesidades de los niños, niñas o adolescentes y de otros también legitimarios de pensión de alimentos. Porque subsistir modestamente, de acuerdo a la posición social, es un concepto que llevaba a limitarlo a cubrir las necesidades básicas. Pero hoy día la modificación legal reemplaza esta figura, este paradigma, y lo que dice la norma, en particular el artículo 323 del Código Civil, a partir de esta modificación, es que los alimentos deben habilitar a este alimentario que tiene derecho a la pensión de alimentos a subsistir adecuadamente en resguardo de su interés superior, como también de su autonomía progresiva y del desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Por tanto, volvemos a este principio de coparentalidad o corresponsabilidad, que es el elemento esencial que debe resguardarse en la normativa de familia. Y esto es que los alimentos deben permitir la subsistencia del alimentario, pero para resguardar de mejor manera ese interés superior del niño, niña, adolescente y el bienestar del mismo. Por tanto, la finalidad de los alimentos es el resguardo de ese interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Además, se establecen algunas cuestiones que podemos decir que son cláusulas de dureza para efectos de poder rebajar o cesar la pensión de alimentos. Es decir, si aquel que está obligado al pago de una pensión de alimentos pretende rebajar la obligación alimenticia o cesar la pensión de alimentos, en tal caso debe cumplir, además de acreditar en un juicio un cambio sustancial de las circunstancias desde que se regularon los alimentos a la fecha en que se demanda, debe cumplir con estas normativas. Y entonces, ¿qué dice la normativa nueva? Dice que esta persona, el deudor de la pensión de alimentos, no debe estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Por tanto, aquel que deba 3 o más pensiones de alimentos y que esté inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no puede demandar de rebaja o cese de pensión de alimentos, pero también hay casos calificados. Y esos casos calificados los va a apreciar el juez caso a caso, porque también pueden existir situaciones extremas en la cual una persona haya dejado fundadamente de pagar una pensión de alimentos. Pero recordemos que la finalidad de esta normativa, de la ley 21.484, es evitar que el alimentante, es decir, el obligado al pago de alimentos, pueda acceder a una rebaja o cese de la pensión de alimentos injustificadamente, de alguna manera, planteando argumentos que no sean verídicos. Por tanto, el resorte del tribunal, el apreciar estos casos calificados en los cuales, pese a existir deuda de alimentos, se pueda demandar de rebaja o cese de los mismos. Además, la normativa dice que si la obligación alimenticia no es pagada por el alimentante o esta es insuficiente, y esto está en la ley, la obligación pasa a los abuelos de aquella parte que no paga los alimentos. Pero, en este caso, los abuelos solo podrán ser condenados a una pensión de alimentos en el caso que tenga otros ingresos distintos
a la pensión de invalidez, vejez o sobrevivencia. Efectivamente, la normativa hasta antes de la reforma permitía recurrir a los abuelos de aquella línea, insisto, del padre o madre que no pagaba los alimentos, y en este caso, como la ley no presume que el abuelo o abuela tenga ingresos, como en el caso de los padres o madres, que para efectos del pago de pensiones de alimentos sí se presume que tienen ingresos, entonces, en el caso de los abuelos, no existía esta presunción y no existe esta presunción. Pero sí se establece que si ese abuelo o abuela acredita ante el tribunal que los únicos ingresos que posee es una pensión de invalidez, vejez o sobrevivencia, entonces no podrá ser condenado al pago de la obligación alimenticia. Y entonces la pregunta es, ¿quién paga los alimentos que no paga el alimentante? Es decir, en la hipótesis que seguimos, que estamos planteando, el padre o los abuelos paternos. ¿Quién paga la pensión o la obligación alimenticia? Asume la obligación alimenticia los abuelos de la línea de aquel que demanda la pensión de alimentos, por tanto asumirían la obligación los abuelos maternos. Otra de las modificaciones en este sentido que establece esta ley es que el padre o madre que no hubiere pagado pensión de alimentos judicialmente regulada o decretada quedará privado del derecho de pedir alimentos al hijo. Tal como dijimos al principio de esta presentación, ¿a quién se deben alimentos? Y también dijimos que se deben alimentos a los ascendientes, es decir, un padre, una madre, un abuelo, una abuela podría demandar alimentos respecto de su hijo o hija o respecto de su nieto o nieta. ¿Qué pasa si un tribunal, por ejemplo, reguló alimentos en contra de un padre, pero ese padre no pagó los alimentos respecto de ese hijo? Entonces, ese padre, en este ejemplo, que no pagó los alimentos, estando regulada esta obligación judicialmente, no puede, en estado de necesidad, demandar eventualmente a ese hijo. Y entonces existe esta cláusula de dureza que no existía antes de la modificación de la ley 21.484. Además, esta norma establece nuevas medidas cautelares. Ya se habían establecido en la ley 21.394 algunas medidas cautelares y se había mejorado el sistema de las medidas cautelares para el cumplimiento de las pensiones de alimentos devengadas y no pagadas. Y aquí se establece expresamente la medida cautelar de retención de los activos bancarios. Y además se establece que si existen una o más pensiones de alimentos adeudadas, el juez puede ordenar la retención de los fondos que mantenga el deudor de la pensión de alimentos en cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión. Por ejemplo, cuentas bancarias de cualquier tipo, cuenta corriente, cuenta vista, cuenta RUT, etcétera, y otros activos bancarios como depósitos a plazo, fondos mutuos, etcétera. Y solicitada dicha medida cautelar, el legislador establece un plazo de 5 días para decretar la medida. Vamos a ver enseguida que se establece un sistema o un mecanismo en el cual el tribunal asume un rol activo para efectos de investigar el patrimonio del deudor. Y esa es una falencia que existía en el sistema que esta normativa viene a mejorar. También se modifica el tema de la prescripción de las pensiones de alimentos adeudadas. Recordemos que el artículo 19 bis de la Ley de Pensiones de Alimentos fue incorporado por la Ley 21.389 en el mes de noviembre del año 2021, en el cual se establece que el plazo de prescripción de las pensiones de alimentos adeudadas es de 3 años para las acciones ejecutivas y 2 años más para las acciones ordinarias. Sin embargo, lo que establece esta normativa es que el plazo de prescripción se empieza a computar a los 21 años. La normativa dictada en el mes de noviembre pasado establecía que el plazo se empieza a computar a los 18 años. Por tanto, esta norma va en favor de los alimentarios y unifica los criterios considerando que las pensiones de alimentos se adeudan hasta los 21 años, sea que estudie o no estudie el alimentario.
Otra de las modificaciones importantes, si no la más importante de esta normativa, es que se establece un procedimiento especial para el cobro de deudas de pensiones de alimentos, modificando el artículo 19 de la ley 14.908 y agregando a esta normativa los artículos 19 quater, artículo 19 quinquies y el artículo 19 sexties, septies y octies. Y entonces, a partir de esta normativa, se establece este procedimiento especial para el cobro de las deudas de pensiones de alimentos. ¿Cuándo se aplica este procedimiento especial? Si se cumplen los siguientes requisitos. En primer lugar, si el beneficiario alimentario, es decir, quien percibe la pensión de alimentos, es el cónyuge, es un ascendiente o es un descendiente. Es decir, se aplica en el amplio espectro de la norma, no solamente se limita a que el alimentario o beneficiario de la pensión de alimentos sea un hijo. Y eso es muy importante porque la jurisprudencia había limitado muchas veces esta normativa solamente a las pensiones de alimentos en favor de los hijos. En segundo lugar, el segundo caso en el que se debe aplicar aquello, o este mecanismo especial de cobro de pensiones de alimentos, es si existe una deuda de alimentos liquidada. En este caso, cuando se adeudan pensiones de alimentos, aquel interesado o beneficiario de la pensión de alimentos, ya sea el beneficiario propiamente tal, si es mayor de edad, o a través de su representante legal, que es el padre o madre, si es menor de edad, entonces debe solicitar al tribunal respectivo, al tribunal de familia respectivo, en la causa respectiva, la liquidación de la pensión de alimentos. ¿Qué es eso? Es la forma a través del cual el tribunal calcula si existe o no una deuda de alimentos. Y si existe una deuda de alimentos, determina cuál es el monto de la deuda de alimentos. Y el último de los requisitos es que este procedimiento va a operar en el caso si se desconoce la existencia de cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión del demandado. No sabemos si el demandado tiene o no tiene estos documentos, estas cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión, ya que si supiéramos que existen y supiéramos en qué instituciones existen, de este modo lo que debería hacerse es la medida cautelar que ya habíamos señalado. Y entonces el beneficiario o el interesado debería derechamente pedir la medida cautelar. Pero si no conoce si el alimentario o el obligado a la pensión de alimentos tiene estas cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión, entonces el tribunal va a adoptar una posición o un rol activo, y esto es lo que vamos a ver inmediatamente. Consideremos que los tribunales, hasta hoy día, y yo diría que hasta noviembre del año 2021, cuando se dicta esta gran reforma a la ley de pensiones de alimentos a través de la ley 21.389, se mantenía en un rol bastante pasivo, en el cual el tribunal solo iba a, comillas, hacer lo que las partes le pidieran. Hoy día no. Hoy día el tribunal asume un rol activo, en el cual es el tribunal, por iniciativa propia, una vez que se determina que existe una pensión adeudada o una o varias pensiones adeudadas, el que va a ordenar, el tribunal de motu propio va a ordenar una investigación del patrimonio de los activos del deudor. Y entonces, esa investigación, y es muy importante esto, será bajo reserva, ya que a partir de la modificación a la ley 14.908 por la ley 21.389 de noviembre del 2021, estableció estas medidas cautelares, pero no establece que este procedimiento de investigación va a ser bajo reserva. Por tanto, se ponía en sobreaviso al alimentante de que se estaba investigando su patrimonio, lo que llevaba, por cierto, a que ese alimentante, el deudor de pensiones de alimentos, pudiera burlar la acción de la justicia retirando los fondos de las cuentas corrientes, cuentas vistas, etc. Pero como esto va a ser bajo reserva, el deudor no se va a enterar que se está investigando su patrimonio. Y por tanto el tribunal va a recabar toda la información respecto de este deudor que pueda disponerse en cuentas bancarias,
información tributaria, previsional y de otra naturaleza. Y el tribunal, como se han mejorado los sistemas de recopilación de información, lo hará por interconexión. Va a ser de la manera más rápida, solamente generando un efecto por vía telemática y obteniendo rápidamente esta información. Esto, por cierto, que es una excepción al secreto bancario que está regulado por la Ley General de Bancos, puesto que no cualquier persona puede tener acceso a la información bancaria de una persona. Por tanto, en este caso, el juez sí está facultado por ley para pedir esta información bancaria y, por tanto, para alzar el secreto bancario. Ahora, ¿qué pasa en esta investigación activa o qué podría ocurrir en esta investigación activa que realice el tribunal? Entonces, el tribunal va a determinar si el alimentante mantiene o no mantiene cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión. La primera hipótesis es que el alimentante sí mantenga cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión. Y en este caso, el tribunal va a oficiar a la institución bancaria o financiera para que se remita la cartola de saldos, movimientos y toda la información relevante respecto de esos activos. Y a su vez, inmediatamente el tribunal va a decretar una medida cautelar de retención para que el alimentante no pueda sacar o retirar estos fondos financieros. Y esa medida de retención o medida cautelar, ¿por qué monto va a ser? Por el monto liquidado de la pensión de alimentos. Si se liquidó la pensión de alimentos por 100 pesos, entonces se va a ordenar esta retención por 100 pesos. Además, el tribunal va a ordenar el pago de la pensión de alimentos con cargo a estos fondos retenidos. Y se va a preferir aquellos fondos que sean más fáciles de retirar, los fondos que tengan una liquidez más sencilla. Por ejemplo, si es que un deudor tiene depósitos a plazo y además tiene activos en su cuenta corriente, por cierto que lo más fácil de retirar van a ser los activos en la cuenta corriente que los depósitos a plazo. Y entonces, en este caso, la institución bancaria o financiera va a tener la obligación de traspasar los fondos dentro de 15 días de notificada la resolución. ¿A quién le va a transferir los fondos? A quien el tribunal le ordene. Lo que se estila en estos casos es que se haga la transferencia a la cuenta corriente del tribunal para que así el tribunal ordene el pago ya sea a uno o más beneficiarios, porque podrían haber varios beneficiarios de pensiones de alimentos, y ya vamos a verlo enseguida. Ahora, ¿qué pasa si esa institución bancaria o financiera no lleva a efecto la medida cautelar de retención de los fondos dentro del plazo que le ha establecido la ley? En ese caso, este banco o institución financiera puede ser declarado como solidariamente responsable de la deuda. ¿Qué significa eso? Que si no se lleva a efecto la medida cautelar y el alimentante o deudor de pensión de alimentos retira los fondos generando un perjuicio entonces al beneficiario, entonces en ese caso quien debe responder y pagar la deuda de alimentos va a ser el banco o institución financiera. Por tanto, no solamente el deudor de pensiones de alimentos va a estar obligado al pago, sino que solidariamente también lo va a hacer el banco o institución financiera, insisto, en el caso que este banco o institución financiera no cumpla con llevar efecto a la retención dentro del plazo legal. Tal como decía recién, si existen otros alimentarios respecto del mismo deudor, que podría ocurrir, por ejemplo, en el caso que existan distintos hijos de distintas madres, de una madre o de distintas madres, en ese caso el tribunal es quien va a determinar el pago respecto de cada uno de ellos y ese pago se hará a prorrata. ¿A prorrata de qué? A prorrata primero del número de alimentarios y además en proporción a la deuda que cada uno de ellos sea titular. Pero ¿qué pasa si el alimentante no mantiene cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión? En este caso, se requieren dos requisitos. Primero, deben existir a lo menos 3 pensiones alimenticias impagas, continuas o discontinuas. Y en segundo lugar,
el segundo requisito es que este deudor debe tener fondos en la AFP para proceder de la forma que establece el legislador. Y por tanto, para saber si este demandado o este deudor de pensiones de alimentos tiene saldo en la cuenta de capitalización individual de la AFP, debe oficiar el tribunal a la AFP respectiva por interconexión, se van a consultar los saldos por interconexión rápidamente, insisto, y se va a decretar la medida cautelar de prohibición de que el deudor se cambie de administradora de fondos de pensión. Y se va a ordenar el pago de la deuda de alimentos con cargo a los fondos previsionales del deudor. Y esto es una gran innovación respecto de la legislación actual, porque en definitiva lo que hace el legislador es primero disponer el pago de la deuda de alimentos con los fondos que mantenga el deudor en sus cuentas bancarias y en sus activos financieros. Pero si no tienes estos activos bancarios o financieros, entonces va a tener que pagar la deuda de alimentos con los fondos de capitalización individual, con los fondos previsionales que mantenga el deudor de alimentos en la respectiva AFP. Ahora, la forma de pagar esto va a depender de la edad que tenga el deudor de la pensión de alimentos. Y así entonces, si este deudor de pensiones de alimentos se encuentra a 15 años o menos de cumplir la edad legal para ser beneficiario de pensión de vejez, entonces el pago se va a efectuar con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del deudor y no podrá exceder del 50% de los fondos. Es decir, existe un límite respecto de lo que se puede destinar de esos fondos previsionales para el pago de pensiones de alimentos. Y eso entonces no puede exceder del 50%. Y estamos hablando de personas que se encuentren a 15 años o menos de cumplir la edad legal para ser beneficiario de la pensión de vejez. Si es un hombre, recordemos que la edad mínima para jubilarse es de 65 años de edad. Por tanto, estamos hablando de una persona que tenga 50 o más años, un deudor de alimentos que tenga 50 o más años. En el segundo caso, si el deudor de pensiones de alimentos se encuentra a 15 años o menos y menos de 30 años de cumplir con la edad para ser beneficiario de la pensión de vejez, entonces el pago se efectuará con cargo a la cuenta de capitalización individual de las cotizaciones obligatorias del deudor, pero en este caso no puede exceder del 80% de los fondos acumulados. Entonces estamos hablando de una persona que le quedan entre 15 a 30 años para jubilar, y en este caso se puede disponer un máximo del 80% de los fondos previsionales del deudor para el pago de las pensiones adeudadas. Ahora, si tenemos un deudor de alimentos que tiene más de 30 años para cumplir la edad para ser beneficiario de la pensión de vejez, entonces el pago de la pensión de alimentos se va a hacer con cargo a su cuenta de capitalización individual, es decir, a los fondos previsionales, y se puede disponer de hasta un 90% de los recursos acumulados en esta cuenta de capitalización individual. Un 90% entonces de los fondos previsionales se puede disponer para el pago de pensiones de alimentos adeudados. Ahora, eso, insisto, que se aplica en el caso de deudores de pensiones de alimentos que tengan derecho a una pensión de vejez, ya que si estamos hablando de una pensión de invalidez, no procederá al pago de la deuda de alimentos con cargo a la cuenta de capitalización individual. Ahora, nuevamente, si existen otros alimentarios, ya sea de una misma madre o de distintas madres, entonces el tribunal va a distribuir los dineros obtenidos entre todos ellos a prorrata de cada uno de ellos, es decir, en proporción a la deuda que cada uno de ellos sea titular. Eso ha sido esta presentación, espero que sea de mucha utilidad. Estamos en un proceso, insisto, de renovación y actualización del derecho de familia, que hoy día es un derecho que está en constante actualización y modificación. Muchísimas gracias y nos encontraremos en otra ocasión.